Hola, ¿qué tal? Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre el tema de Haití, porque evidentemente es un tema sumamente actual, para lo cual estoy muy contento de compartir este espacio, bueno, con dos personas que vienen de Haití y que son profesionales del área de las leyes y bueno, también del área de las relaciones internacionales, para lo cual este episodio, esta conversación también la vamos a compartir con Espace Mundial, el programa que tiene Guy Huillet. Él presentándolo, él es magíster en relaciones internacionales que nos acompaña en esta sesión. Él es de Haití y bueno, él es también presidente de una organización no gubernamental. Además, también tenemos a Marc Durero. Él es abogado, profesor y teólogo haitiano, que también nos acompaña en esta noche para hablar acerca del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021. Es un acontecimiento que para Haití y en general para el mundo ha estremecido por muchísimas cosas, ha tenido múltiples consecuencias y ha, bueno, generado también muchísimas dudas al respecto de por qué es lo que pasará y cómo es que se dan todos estos sucesos dentro de Haití y en el contexto latinoamericano. Así es que estoy muy contento de tenerlos en esta sesión. Quisiera preguntar inicialmente, ya que ustedes tienen más conocimiento acerca de los acontecimientos y cómo han sucedido, quisiera preguntarte, Guy, directamente, ¿cómo llegó Jovenel Moïse a ser presidente de Haití? Para empezar con esta interesantísima plática. Bien, muy buenas noches, Andrés, y buenas noches también a las personas que van a ver el video. Bien, Jovenel Moïse no era un político conocido. Es como él no, de forma nacional, el pueblo haitiano, todo el pueblo haitiano no lo conocía como político. Él fue un empresario, pero cuando el expresidente Michel Martelly estuvo en el poder, Jovenel Moïse se metió en la política y el presidente Michel Martelly lo lanzó o ¿cómo podría decir? Lo aconsejó para meterse en política y él fue candidato con el partido político PHK. En las elecciones, él ganó, pero él ganó las elecciones y de ahí él salió como presidente. Pero antes no era un conocido como una persona que tenía una popularidad. No era, él no fue así. Sí, interesante, sí, la verdad es que conocemos muy poco también sobre este contexto y quisiera preguntarle a Marc, además de darle la bienvenida a esta sesión, Marc, ¿por qué Moïse generó tanto descontento con la población y con la oposición? Bueno, lo que pasa, Moisés parece como alguien que no tenía conocimiento en la política, dirigió un poquito más. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Moisés hay mucha delincuencia, también muchas violencias. Por eso, por ejemplo, hay algunos lugares que la gente no se puede caminar a causa de la gente que está armada y que matan a la gente. Por eso la población no se siente bien con la presencia de este presidente. Y por la oposición, usted sabe, cuando alguien está en el poder, la oposición siempre se opone, quiere estar en el lugar, etcétera, etcétera. Y por eso la oposición siempre hizo algo para decir que ese lugar o ese poder no debía pertenecer a Moisés. Y es por eso, porque la gente no se siente bien, hay delincuencia, hay violencia, etcétera, etcétera. Por todo eso, hay mucho descontento con la
población y también con la oposición. Claro, y la verdad es que tenemos o nos ha llegado múltiple información de alguna manera que no sabemos si es cierta, si no, y bueno, evidentemente ustedes que tienen un poco más de contexto respecto a las noticias de Haití, por ejemplo, yo quería preguntarte, Guy, al parecer el propio Moïse había advertido un ataque contra su vida anteriormente, pero no sé si esto es mito, realidad, si era una manipulación de los medios, ¿qué tanto de eso es verdad que conoces en los medios que son más formales, más allá de lo que nos llega en Latinoamérica respecto a las noticias de Haití? Bien, de verdad, como había muchas protestas, como hay un grupo de la oposición o la oposición entera, dijo que él debería dejar el poder el 7 de febrero de este año. En este caso, él dijo que había un grupo que quiso hacer un golpe de Estado y matarlo también. Pero eso se quedó como rumor. Nadie creía en eso, que uno iba a matar al presidente de verdad. Pero el presidente mismo dijo que hay un grupo que quiso matarlo. Pero ahora eso sucedió. Entonces no era solo rumor. Entonces había algo planificado en este caso. Algo de cierto en todo lo mítico, Claro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la verdad es que nos genera una duda bastante grande. De hecho, esto es algo que los medios internacionales se han preguntado. Por ejemplo, bueno, quisiera saber la opinión de Mark al respecto de por qué asesinar a un presidente a escasos, entre comillas, 2 meses de unas elecciones a las que se supone no podía volver a presentarse. Lo que pasa, no solo porque quedan solamente 2 meses para hacer las elecciones, porque podría 2 días, porque el poder es bonito por todo. Moisés, o sea, Jovenel Moïse, un momento declaró que cualquier momento que haya elección en el país, nadie pueda sacarlo del poder. Es decir, de una manera, o sea, de una otra, estaría quedarse en el poder. ¿Cómo puede quedarse en el poder? Porque no se puede quedarse como presidente de nuevo, pero se puede quedar con un compromiso de un amigo, etcétera, etcétera. Por eso, como usted sabe también que Jovenel Moïse hizo mucho enemigo porque al principio del año pasado casi eliminó el Senado. Y hay muchos de ellos que no llegaron al tema de su mandato. Y gustaría también dirigir el país, o sea, gustaría monopolizar el país para dirigir solo. Todo eso es como algo que puede crear enemigo. Entonces, pero no quiero decir tampoco que son los participantes de la oposición que mataron a Jovenel Moïse, porque tiene un consejero que dijo que Jovenel Moïse está entregado por su propio jefe. ¿Lo escuché? Eso. Es decir, parece que hizo mucho enemigo al su lado y también al lado de la oposición. Todo eso son las causas por las cuales que se matan a él. Eso. Sí, ¿no? Y de verdad que genera mucha incertidumbre su muerte, los acontecimientos que han pasado y sobre todo genera una gran polémica que evidentemente tal vez nosotros en esta reunión no podamos resolver, pero sí podemos conversar y debatir y que sea preguntar allí, por ejemplo, ¿por qué hay una polémica sobre quién debe ser el presidente después de la muerte de Jovenel Moïse? Porque pues en teoría tendríamos ya leyes que nos dijeran un poco
cuál sería el camino a seguir en dados casos, pero no sé si nos podrías ampliar un poco más esta información, Guy. Bien, como ahora hay un gran problema en el país, y no solo un problema, podemos llamar eso un dilema. ¿Por qué? Como usted ha dicho, deberíamos tener leyes para decir cuándo ocurre un problema, cómo va a resolver esto. Pero en este caso, como este mismo presidente que murió debilitó a las instituciones, las instituciones antes eran débiles, pero con él peor. Bien, ahora, según la Constitución de 1987, cuando el presidente tiene un problema, no puede estar en el poder, debería poner el presidente de la Corte de Casación o el juez más antiguo. Pero como en los años 2009, 2010 por ahí, había el expresidente René Prévart que hizo un cambio en la Constitución. Con eso dice, si durante los 3 primeros años del presidente, si él tiene un problema, debería ser el primer ministro que debería encargarse del poder. Pero luego de eso, por ejemplo, si ha llegado 4º, 5º año, debería ser el presidente de la Asamblea Nacional. Este presidente que va a ser como presidente del Senado también. Pero ahora, como el juez, el presidente de la Corte de Casación murió con coronavirus, uno debería, si va a aplicar la Constitución de 1987, debería ser el juez más antiguo. Pero, y ahora, no podría ser porque el presidente ya estaba en su fin de mandato, llegó a su 5º año. En este caso, debería ser el primer ministro. Pero dentro de eso hay otro dilema también. ¿Por qué? El ministro ahora, que se llama Claude Joseph, él debería dejar el poder unos días antes de la muerte del presidente, porque el presidente ha nombrado otro primer ministro que se llama Ariel Henry. Pero ahora, ¿qué pasó? Ariel Henry quiere tomar el poder. Y también Claude Moïse, que es el primer ministro actual, quiere quedarse en el poder. Pero en este caso, como las instituciones son débiles, uno casi no sabe qué hacer. En este caso, los políticos, la iglesia, sobre todo la iglesia católica y la sociedad civil, deberían hacer una reunión fuerte para salvar a la nación, para poner un presidente provisorio. En este caso, eso debería ser. Claro, y esto que tú comentas del dilema y la polémica, pues resulta sumamente interesante porque constantemente desde el acontecimiento, es decir, desde el 7 de julio a la fecha, pues ha generado mucha incertidumbre sobre la información por todo lo que tú comentas. Y precisamente quería preguntarle a Marc, este rol que tiene Claude Joseph en el futuro político del país. Lo que pasa, tengo que decir que hay 3 personajes muy importantes en este dilema. ¿Cuáles son? Son primero Joseph Lambert, que es el presidente del Senado, Ariel Henry, que es el primer ministro nombrado por Moïse Joseph antes de su muerte, y también Claude Joseph, que es el primer ministro saliendo. Pero, según yo, pienso que Claude Joseph no debe tener ningún error al futuro político del país. ¿Por qué? Porque, según lo que pasa, al parecer que él también tendría su mano sucia en la cosa que se pasa allá en Haití. ¿Por qué digo eso? Es porque hay un periodista de economía
dijo que su nombre está identificado en esa mala cosa. Y por eso, como dijo mi amigo Guy, pienso que a este nivel tendríamos que tener una reunión fuerte de la fuerza civil, de la fuerza de Haití, la fuerza política, la fuerza religiosa, etcétera, como la iglesia, sobre todo la iglesia católica, etcétera, etcétera, para una reunión de compromiso para ver cómo salvar el país, porque seguramente tendríamos que tener sí o sí un compromiso para que tengamos un presidente provisorio. Y de ahí no creo que Claude Joseph tiene un rol muy importante a jugar en este caso. Claro, él creo que es fundamental como pieza, pero creo que también pues las instituciones tienen mucho que ver. Y aquí quiero retomar algo que Guy había comentado anteriormente, si sigue habiendo o si hay, si existe, si se mantiene una confianza en las instituciones dentro de Haití para resolver las causas de la muerte del presidente, que creo que es uno de los principales elementos que tiene que hacer, condenar a los culpables y mantener la estabilidad política y social del país, que es bastante lo que se les pide, y por lo tanto no sé si hay una confianza en las instituciones para hacer todo este problema. Bien, lo que pasa, hay tantas corrupciones. Primero, como haitiano, hay cosas uno no debería decir, pero si es la verdad, uno no puede ocultar la verdad. Pero ningún haitiano tiene confianza en las instituciones haitianas, porque hay tantas corrupciones y lo que uno puede subrayar, antes las instituciones eran débiles, pero con este presidente que murió, Jovenel Moïse, la cosa fue peor. En este caso, muchos haitianos creen más en las instituciones extranjeras. Por ejemplo, si un extranjero, si hay una investigación que con un grupo extranjero, una comisión extranjera dice, mira lo que pasa con la muerte del presidente, sería más, ¿cómo puedo decir? El pueblo iba a tener más confianza. Igual lo que uno puede decir, la comunidad internacional ha fallado también en el caso de Haití, sobre todo Estados Unidos, siempre se involucró, pero ningún resultado. Pero lo que pasa es difícil encontrar o las instituciones que deberían encargarse del caso de la muerte del presidente, pero son débiles. Ellos no tienen herramientas, tampoco confianzas para investigar realmente sobre este caso. Pero en este caso uno es difícil va a encontrar una respuesta sobre la muerte del presidente que sería que uno va a decir, ah, sí, es cierto, es eso, porque las instituciones son muy débiles. Claro, y de verdad que, o sea, la problemática de la muerte del presidente, la falta de instituciones, los problemas que venía arrastrando, pues han dejado un vacío de poder principalmente tras la muerte de Jovenel Moïse. Y bueno, quería preguntarle a Mart, que sé que no tiene una bola de cristal para ver el futuro, sino más bien desde su punto de vista, esta muerte del presidente puede cambiar o va a cambiar la situación, pero podría ser para bien o para mal de la sociedad haitiana. Debería ser para bien. Debería ser para bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente armada y muy a menudo se dice que la gente armada está al lado del presidente. Por eso pienso que debería aprovechar de esta situación para desarmar la gente armada, porque hay algunos lugares que la gente no se puede caminar por causa de la violencia, por causa de la inseguridad, etcétera, etcétera. Y por eso pienso que ese vacío alguien debería
aprovechar de esto para que de nuevo tengamos más o menos una posibilidad de caminar libremente, tranquilamente, sin temor en todo el país, porque el país, las calles son para caminar la gente, pero a causa de la violencia, de la inseguridad, de la gente armada, por todo eso la gente no se puede caminar, hay mucha violencia, eso que debería aprovechar de esa situación para desarmar la gente, porque muchas veces la gente se dice que toda la gente armada está al lado del presidente. Ahora el presidente está muerto, por eso debería aprovechar esta situación para desarmar la gente. Eso. No, y es una gran coyuntura la que estamos viviendo ahora y de verdad que les agradezco mucho por su participación y por todos sus comentarios, porque, bueno, es un acontecimiento que nos toma por sorpresa, es un acontecimiento que pues habíamos dejado de ver en el contexto latinoamericano, la muerte de un presidente, no la muerte, perdón, el asesinato de un presidente desde hace muchos años dentro del entorno latinoamericano. Es un suceso que marca también la historia del pueblo haitiano y bueno, como últimos comentarios, yo creo que es también parte de lo que yo quisiera conocer y de lo que la audiencia que nos escucha quisiera también conocer cuando pasa un evento de tal magnitud en los países en donde nacimos, donde crecimos y que posiblemente los veamos desde un contexto lejano, porque, bueno, quiero aprovechar para comentar que tanto Marc como Guy pues viven fuera de Haití, entonces quisiera preguntarles ¿cómo, en general, para ir cerrando y para terminar como con esta plática, cómo percibieron desde el exterior esto que está sucediendo dentro de Haití? ¿Cómo se sienten al respecto? A lo mejor muchos consideran que son acontecimientos que duelen, que lastiman, que entristecen, que molestan. No sé, eso ya es un poco más su perspectiva personal, Guy, y después Marc. Bien, de verdad, eso duele mucho, porque uno puede decir, sí, el presidente no está a la altura de su cargo, él no podía dirigir bien el país. En una palabra, uno puede decir, fue un presidente malo, y para mí malísimo. Pero es algo que duele mucho, porque antes de ser presidente es un humano. Nadie tiene derecho para matar a un humano, sobre todo un presidente en poder. En este caso, para mí, no solo eso me duele, pero es una vergüenza también para uno que vive afuera del país. Porque siempre amigos, otra gente que no es haitiana, está preguntando, sobre todo a mí, ¿qué pasó? ¿Por qué mataron al presidente? Pero uno tiene que contestar. Y en este caso, eso genera un poco de vergüenza. Pero eso duele mucho y eso avergüenza a los haitianos que viven al extranjero. Marc, ¿tienes algún comentario respecto a tus sentimientos? ¿Cómo sientes esta noticia fuera de tu país? Una vergüenza muy fuerte, pero lo que quiero decir no es en el primer país que se matan a un presidente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el poder más grande del mundo, más o menos 2 presidentes fueron matados, fueron asesinados también. Se trata de Abraham Lincoln y también John Fitzgerald Kennedy. Son 2 presidentes de los Estados Unidos que fueron también asesinados. Todavía no quiero decir que es normal. No quiero decir que es normal, porque sobre todo son seres humanos. Nadie tiene derecho a matar a un ser humano. Y por lo tanto, un presidente, el primer ciudadano de un país, es lamentable que lo maten. Es decir, que a mí me duele mucho.
Sí, comprendo bastante. Pues evidentemente yo también me uno a sus comentarios respecto a, bueno, los sentimientos que se tienen cuando uno ve sucesos que también pueden afectar mucho la estabilidad del país, que bueno, en sí, como ustedes lo habían mencionado, venía de un complejo momento de los terremotos del 2010, de los tsunamis posteriores, bueno, de la violencia interna, de los problemas económicos, de la pandemia también que ha azotado mucho la cuestión del ingreso en las personas y que, bueno, viven en sí en una situación muy complicada. Ahora con esta inestabilidad política, estos problemas internos, bueno, también genera mucha incertidumbre de lo que pueda pasar en Haití. Así es que me uno a los comentarios, pues también este programa o este episodio o esta conversación, por mínima que sea o por corta y superficial en algunos puntos específicos que pueda parecer, creo que también aporta en el sentido de visibilizar un tanto lo que pasa en un país latinoamericano, caribeño, como sea que sea, es un país hermano. Así que pues les agradezco muchísimo por su participación. Espero que con estas conversaciones que tengamos y estos pequeños debates podamos levantar un poco más la voz para decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, es real y como Guy lo mencionaba en algún momento, si bien podríamos estar platicando de otra cosa, de otros sucesos, a lo mejor, entre comillas, más interesantes para las demás personas. Bueno, esto está afectando a muchísimas personas y por lo tanto, por lo menos ponemos nuestro granito de arena conversando en esta sesión, pues para por lo menos decir lo que está pasando, dar una opinión al respecto y pues evidenciar un tanto que esto tiene que cambiar en la situación en el corto plazo, lo más que se pueda y lo más rápido que se pueda. Así que no sé si tienen algún comentario final, alguna otra cosa que quisieran comentar para ir despidiendo este episodio. Bien, para terminar esta sesión solo, lo que yo podría decir, ojalá que como esta tristeza o esta pena se convierte en oportunidad para Haití. Marc, no sé si tienes algún comentario final. Ya, solamente tendría que decir que, como dijo mi amigo Guy, pienso que debería ser una oportunidad para aprovechar, para cambiar algo y fue un placer para participar en esta reunión. Gracias. Igualmente, Bien, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio en Spice Mundial y Charlatino, que esta vez hicieron un crossover fantástico. Muchas gracias. bien, muchas gracias Andrés. Chao, hasta luego.